Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importas por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. Y al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podéis sentaros? Pasa, Luis, pasa. Habíamos visto el Evangelio del domingo pasado, ese del banquete, que los que tenían muchas cosas que hacer no aceptaron ese banquete porque tenían otras prioridades, y parece ser que los fariseos se enfadaron bastante porque hablaba de ellos. Entonces van donde Jesús con un grupo de israelitas de Jerusalén, herodianos. En cierto modo, los que salvaban un poquito eran como los chivatos. Quien hablaba mal de Roma, quien hablaba mal del César, se llamaba así herodiano, ¿no? Y fueron para poner a Jesús en un aprieto, o sea, con auténtica maldad. La pregunta de si pueden o no pagar el tributo al César. ¿Por qué? Porque si no hay que pagar el tributo al César, porque Israel es el pueblo elegido, entonces aparece que Jesús está realmente atentando contra un poder, contra una autoridad. Puede ser acusado de desacato y de rebelión y todo lo que queráis, ¿no? Y si dice que sí, sin más, entonces, ¿qué judío es? ¿Qué amor tiene al pueblo de Israel una persona así? ¿Cómo se puede hablar así? ¿No? Total, que le van con esta especie de, digamos, esta pregunta torcida y retorcida para coger a Jesús. Jesús, en primer lugar, desenmascara el que no vayan con la verdad por delante, que vayan así retorciendo para ponerle, digamos, en evidencia. Es decir, les llama hijos de la mentira. Es el que habla con la mentira por medio, ¿no? Es como aquel salmo que seguramente os acordáis, nos acordamos, del impío que arremete contra el piadoso, y de sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Así van a Jesús. Jesús aguanta al tipo, les da una respuesta realmente maravillosa y, aprovechando esa respuesta, pone la palabra imagen, porque la catequesis va mucho más allá, ¿no?, de la simple pregunta que le han hecho, ¿no? Dice: bueno, a ver, dad una moneda, un denario, ahí hay una imagen. ¿Qué ponía la imagen? César Augusto, emperador de Roma. Eso es lo que ponía. Eso es lo que ponía la imagen y la inscripción. El busto del César y por detrás la inscripción. César Augusto, emperador de Roma. Vamos a ver, ¿de quién es esta imagen? Del César, ¿no? Muy bien. Al César lo que es del César, sí, hay que pagar impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, el corazón.
Basta ya de palabrería, de boquita, de boquita. El corazón que no lo tenéis. Si no, no vendríais con esta malicia aquí. Y entonces, un poquito, al decir un poquito lo de la imagen y lo del César, en el trasfondo hay una catequesis muy fuerte, para los que pretendemos, no digo ser, pero sí crecer como discípulos de Jesús. Es la cuestión de detrás de qué imagen vamos. ¿Cuál es la imagen en la cual está puesta nuestra vida, de forma que esa imagen llega un momento en que se grabe dentro de ti? Esto ya aparece en la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después quedó deformada y desfigurada por la acción de la mentira, ¿no? Que vino muy bien a Adán y Eva desembarazarse de Dios por medio de la mentira, y como veis, las cosas no han cambiado, ¿no? Porque pensamos que Dios es enemigo de nuestra felicidad, es enemigo de nuestra realización personal, es enemigo, en fin, de todo lo que nos apetece, ¿no? Es un concepto estúpido, necio, infantil de Dios, pero hay gente que no se lo quita, ese San Benito, a lo largo de toda su vida, no se lo quita, no. Jesús pone las cosas claras, ¿no? Ya te entra el sermón de la montaña, ¿no? No podéis servir a Dios al dinero. Porque en tu vida tú vas a tener una imagen. Tú te vas a morir con una imagen dentro de ti. Te vas a morir con una imagen dentro de ti. O es la de Dios, o es la del César. Esta es la cuestión. Y ahora ya entramos en una catequesis que es muy fuerte, pero tenemos que cogerla desde el punto de vista de la esperanza. Porque Dios no te deja a solas para que tú vamos a ver cómo te arreglas. No, Dios ha muerto por ti para mostrarte que esa imagen es buena para ti. Es lo que vamos a ir viendo un poquito a lo largo de todas estas lecturas, que si Dios quiere vamos a ir sacando poco a poco, ¿no? Por de pronto vamos a ver cuál es el plan de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Vamos a empezar de ahí para que no cojamos miedo. Porque no hay cosa peor que tener miedo ante la palabra, miedo ante el Evangelio, peor todavía los escrúpulos. No. ¿Sabéis por qué Dios ha enviado a Jesucristo, a su Hijo al mundo? Pues mira, en el contexto de la catequesis de hoy, dice así, la carta de San Pablo a los romanos. Dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, es decir, de los que le buscan. El contexto de amor aquí es lo que le buscan, ¿no? Para bien de los que le buscan. De aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La palabra predestinar aquí no es el concepto de Lutero, de que tú estás predestinado desde toda la eternidad y eso no se toca, eso es invariable. No, este concepto de Lutero, por mucho que penetró en la belleza de la Escritura, aquí realmente este hombre patinó. Porque esa predestinación es lo que podríamos decir la fuerza del haber sido llamado por el Evangelio, o sea, la fuerza de haber sido llamado por el Evangelio, como dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, habéis sido llamados por el Evangelio, no por una varita mágica, por el Evangelio, por el Evangelio. Y entonces esta llamada se convierte, una vez que se cumple, en predestinación acontecida, pero que cuenta con tu libertad, porque el único que decide si acoge el Evangelio o no, eres tú. No es ni tu hermano ni tu hermana, ni tu padre ni tu madre, ni tu hijo ni tu hija, ni el Papa, ni San Francisco, ni el Padre Antonio, que a lo mejor ni siquiera él acoge el Evangelio. ¿De acuerdo? Eres tú, únicamente tú y solamente tú, el que libremente permites que el Evangelio imprima en ti la imagen de Jesús, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de la divinidad perdida cada vez que pecamos, porque Adán y Eva es un símbolo de cada vez que el hombre se pone de espaldas a Dios, ¿no? Que quede bien claro esto, ¿no? Muy bien.
es bueno ver lo que dice Dios por medio de su palabra, en este caso el salmista, cuando uno tiene la imagen del César. Cuidado, aquí no vamos a meter miedo a nadie, pero tampoco vamos a ocultar lo que dice Dios. Sería el peor servicio que os podía hacer. Os estaría mintiendo y engañando. Por lo menos que quede bien claro lo que piensa Dios. Y nada más. Y de ahí ya no doy un paso más porque ya eres tú con Dios, ¿no? Cuando dice, en verdad, qué bueno es Dios para Israel, qué bueno es el Señor para los de puro corazón. Puro corazón no son los impecables, porque eso no existe. El impecable no existe. Existe el hombre que cayendo da importancia a la caída y vuelve con más fuerza a Dios. Porque el que está fuera de esta onda no da importancia a su caída, le da igual, una más, pues, da igual, total, pues, al final, sí, si todo el mundo cae, ¿por qué no voy a caer yo? No, el buscador de Dios cae y entonces se vuelve con más fuerza a Dios. Le duele haber caído, le duele por sí mismo en el sentido de que quiere ser discípulo de Jesús. Como veis, es una libertad interior el saber caer. El saber caer así es fruto de una libertad interior. Te duele el no seguir creciendo como discípulo. Eso es muy fuerte y esto agrada a Dios. Y esto hace parte del arrepentimiento. Si no, es el cuento de nunca acabar, siempre lo mismo. Bueno, pues dice que bueno es el Dios de Israel para el justo, etc. Dice, pero yo por poco mis pies se me extravían, nada me faltó para que mis pasos resbalaran, celoso como estaba de los arrogantes al ver la paz de los impíos. Esta gente que vive a espaldas de Dios, que encima se jactan de lo bien que lo pasan, tienen la vida hecha una miércoles totalmente, de puertas adentro saben que tienen la vida hecha una miércoles, de paredes adentro de su propia casa lo saben, pero para afuera tienen que aparecer como vencedores, como triunfadores, ¿no? Bueno, pues van con arrogancias, van presumiendo de sus necedades, etc. Dice, el orgullo su collar, la violencia el vestido que les cubre, etc. Y luego dice adelante, ¿no? Continúa, dice así, que pronto quedan hechos un horror, cómo desaparecen sumidos en pavores, como en un sueño al despertar, Señor, así cuando tú te levantas, desprecias su imagen. Este levantarse de Dios, tantas veces lo he visto en los salmos, ¿no? Dios se levanta para juzgar a los pueblos. Sí, en el juicio se levanta para juzgar. Ya no es cuestión de si has hecho esto, has hecho lo otro, una contabilidad. Es el cuento de nunca acabar, ¿no? Es que esa imagen no es la mía. Es una imagen podrida, hombre, porque el dinero se te pudre el corazón. El dinero, no, el servicio al dinero. La idolatría del dinero, que no es lo mismo, ¿no? Pues muy bien, hemos sido llamados por el Evangelio de Jesús. Y ese Evangelio es como un útero que tiene la posibilidad, la capacidad, el poder de reproducir dentro de nosotros la imagen de Jesús. La imagen de Jesucristo. Esta es la buena noticia. Siempre tenemos que ir constatando esta buena noticia. Siempre, siempre. Porque si es buena noticia, quiere decir que se puede cumplir en nosotros. Por eso es buena noticia. No es para los esforzados, para los que nacieron ya, sí, como quien dice, santificados, ¿no? Con los que gente más buena, qué niño más bueno, qué niña más buena, que Dios le apesta, esas expresiones apestan, no. Que eso se demuestra cuando tu libertad se enfrenta a una injusticia, se enfrenta al pecado, a una tentación, a una solicitud del mal. Ahí es donde realmente tú demuestras si quieres o no quieres ser discípulo de Jesús. Ahí está. No. En tu confrontación con el Evangelio. Cuando una persona dice este Evangelio no es para mí, está diciendo que no es para ti el tener la imagen de Jesús dentro. Estás diciendo exactamente lo mismo.
¿Eh? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el Evangelio te sobrepasa? Bueno, pues muy bien, empecemos. El Evangelio nos sobrepasa siempre, empecemos por ahí. No vengas ahí con contabilidades, para ver si cumple. No, el Evangelio siempre nos sobrepasa. Pero entonces ahí estamos, nos metemos en este fuego del Evangelio para seguir creciendo poco a poco. Una persona que dice, no puedo cumplir el Evangelio, pero aquí estoy, Señor, vamos a seguir creciendo juntos. Esa persona no está rechazando el Evangelio. En ese punto vamos, para que no tengamos miedos. Ahora dice, este Evangelio no hay que lo cumpla, lo dejo fuera, estoy a punto de temblar. Porque ese lenguaje es el de Satanás, no es el de Dios, ni el de un hijo de Dios, ni de alguien que pretende ser discípulo de Jesús. Acordaos, es fuerza de Dios, es gracia de Dios. Por eso San Pablo en la carta a los romanos llama al Evangelio fuerza de la salvación de Dios. ¿Por qué fuerza de la salvación de Dios? Porque donde no llegas tú, llega Él. Y de pronto te das cuenta que los pasos van camino del Evangelio. Porque ¿qué ha pasado en ti? La fuerza de Dios dentro de ti. No es cuestión de escribir compromisos y propósitos, que no, que por ahí no vamos a ninguna parte. Pues dice Jesús, después de este texto de no podéis servir a Dios y al dinero, es cuando dice, mirad las aves del cielo, mirad los ríos del campo, y al final dice, no andéis pues preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles. O sea, los que no van a misa se preocupan de esto. ¿Te vas a preocupar tú también? Los no creyentes se preocupan de esto. ¿Y tú qué pasa? ¿Vas a ser exactamente igual a ellos? Entonces, ¿para qué te sirve Dios? Y te dice Dios, ¿para qué te sirvo yo a ti? Si piensas exactamente igual que ellos. Estamos en otra fase. No somos mejores, somos privilegiados porque queremos tener un evangelio que nos traslada a otra fase. Sin pretender dar lecciones a nadie, ¿vale? Entonces dice que por todas estas cosas se preocupan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Y esto nos lleva a esta bienaventuranza que ya hemos hablado tantas veces de ella, el reino de Dios y su justicia, que catequéticamente significa buscad el rostro de Dios y ajustaros a Él. Es la palabra justicia. Buscad el rostro de Dios. El rostro luminoso de Dios, como veíamos el sábado pasado. Buscad el rostro de Dios y ajustaros con Él. Y solamente el Evangelio te ajusta al rostro de Dios. Porque para eso está. Para eso está. Por el Evangelio dio la sangre Jesús, para ponerlo a nuestra disposición. El útero donde nacemos como hijos de Dios. Pues dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de unirse a Dios, de ajustarse a Dios, de vivir ajustados a Dios. No. Si leemos ya en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, empieza así, ¿no? Amad la justicia los que juzgáis la tierra. Pensar rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadle. Amad la justicia es amar, entrar en la voluntad de Dios, ajustar vuestro pensamiento al pensamiento de Dios, amar vuestro camino a vuestro camino de Dios. Como decía Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Acordáis que hablaba Dios así, no? A Israel. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos son los de Adán y Eva, que pensaban vivir muy bien, al margen de mi palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí, en este texto, hay una especie de explicación exegética que dice, por justicia se ha de entender la conformidad completa del pensamiento y de la acción con la voluntad divina. Esto es ajustarse a Dios. Y en el mismo libro de la sabiduría, dirá el autor, dice, pues el conocerte a ti, conocer a Dios, habla así, a nivel personal, conocerte a ti, Dios mío, esa es la perfecta justicia. Conocer tu poder, la raíz de la mortalidad. ¿Qué significa conocer tu poder? El poder que tienes para grabar en mí la imagen de tu Hijo. Cuando nos quedamos con el poder de los milagros, nos quedamos con las migajas
Nos quedamos con las migajas. El poder de Dios es el poder de grabar en ti, de imprimir en ti, de diseñar en ti, de crear en ti la imagen de su Hijo. Por ahí vamos, ¿no? Es todo gracia, es todo don de Dios. Y es un ajustarnos a Dios hasta llegar a, como dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Apóstol Pablo. Tenemos que ir a los místicos medievales o del siglo XV o del siglo XVI, que me parece maravilloso. Parece esto de unidos a Dios, como si hubieran descubierto un nuevo mundo, que no, que ya San Pablo lo dice, hombre, que el que se une al Señor, el que hace suyo el Evangelio, se hace un solo espíritu con Dios, el que hace suyo, Ana, el Evangelio. Este Evangelio que nos escandaliza cuando hay que perdonar a todo el mundo, y cuando hay que esto y lo otro y tal. Este Evangelio que te escandaliza, que te defiendes ante el Evangelio. Cuando tú ya dejas de defenderte frente al Evangelio, frente a lo que te escandaliza, te vas haciendo uno con el Señor. Eso es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿O no, Alberto? Dame la razón por lo menos tú. Ya que los demás no me dan la razón, dámela tú. Gracias, Alberto. Gracias. Ya sabía que podía contar contigo. Eso es ajustarse a Dios. Eso es. Si no hubiera habido la encarnación de Dios, no podíamos hablar en esos términos, hombre. No podíamos hablar así. Ha tenido que morir Dios para que lo entendamos. Y para que lo recibamos gratis. Y para que se nos vaya abriendo poco a poco. Y para que se nos vaya abriendo poco a poco. Conocer tu poder. Conocer el poder que tiene el Evangelio. Ahora vamos a ver un poquito unos textos bíblicos y veremos cómo realmente esto ya desde el principio de la Escritura ya se ve como el hombre, Dios va llevando al hombre hasta reproducir, como vemos en el Evangelio, su imagen en él, ¿no? Conforme los va acercando, ¿no? Vamos, ya os dije, en la creación, ¿no? Hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y tuvo que intervenir Satanás, que sin meterme en Honduras, gracias a Satanás, Ana, tenemos la libertad de escoger la imagen que queremos. Haciéndonos una picia, enseñándonos a pecar, diciendo que eso era lo mejor para nosotros, Dios, que es el único que del mal saca el bien, abrió un campo de libertad para que, repito, cayendo y levantándonos, no soltamos la buena noticia de que solamente nos saciaremos cuando la imagen de Jesús se forme totalmente en nosotros. Eso es. O sea que a Satanás le salió la torta a un pan, como decimos en Castilla. Le salió cara la cosa. Le salió bastante mal. Porque dio paso a la libertad en el hombre para escoger. Sin libertad no habría ni entrega ni amor. Habría muñequitos de marionetas, que eso Dios nunca lo quiere. Es el misterio de Dios, ¿no? Bueno, vamos a ver la imagen de Moisés. Gran Moisés, ¿no? Moisés sube al monte, habla con Dios, le entrega los 10 mandamientos, que ya sabéis que la palabra mandamiento no se entiende como la entendemos nosotros, con nuestro criterio del derecho romano, mandar, orden, no, para el mandamiento es palabra, las 10 palabras. Y de hecho en el libro del Deuteronomio aparece varias veces la expresión, y bajó Moisés con las 10 palabras, es decir, bajó con la vida mayúscula en forma de palabra, ¿no? Y mirad lo que pasó. Escuchamos bien porque es bellísimo cómo ya en el Antiguo Testamento se estaba preparando la plenitud del hombre por medio de la encarnación de Dios. Ya se estaba preparando, ¿no? Dice así. Luego bajó Moisés del monte Sinaí, y cuando bajó del monte con las 2 tablas del testamento en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él. Cuidado que la cosa es gorda,
el rostro de Moisés era parecido al rostro de Dios, con la misma no, pero luminoso como el rostro luminoso de Dios. ¿Y cuál es la razón? Por haber hablado con él, es decir, por la palabra. Que nadie os engañe, os desvíe o retrase vuestro caminar. La imagen es creada por la palabra. La imagen es dibujada por la palabra. Cuando tú haces laudes en tu casa, estás hablando con Dios, por ejemplo. He puesto este ejemplo como puedo poner 40 mal. Pero cuando tú tienes la palabra en tus manos, esta palabra pasa directamente dentro de ti. Esa experiencia ya sabéis que la tenéis. Y cuando vamos de ejercicio la tenemos a nivel comunitario, ¿no? Es así como Dios va grabando su imagen, la imagen de su Hijo dentro de ti, por haber hablado con Él. No porque le hizo un examen a ver qué tal se había portado, porque en ese momento no cuenta eso, es por haber hablado con Él. Porque la palabra es luz, la palabra es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Prólogo de San Juan. Y esa palabra entra dentro de ti. Y como veíamos el otro día, nos va transfigurando, que luego lo veremos también en otro texto. Bueno, lo importante es esto, ¿no? La imagen se forma por la palabra. Voy a repetir el texto, que es muy fuerte. Luego bajó Moisés del monte Sinaí, había estado hablando con Dios. Y cuando bajó del monte, con las 2 tablas del testimonio, con las 10 palabras en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él. Aarón y todos los israelitas miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro irradiaba, temían acercarse a él. ¿Qué temor era ese? El temor de saber que estaba ahí la huella de Dios. El mismo temor que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios aparece y todos se alejan porque tienen miedo de morir. El mismo miedo que tuvo San Pedro en la pesca milagrosa, cuando no habían pescado nada y dijo de Jesús: echad la red a la derecha de la barca y pescaréis. Y Pedro obedeció sabiendo que Jesús no tenía ni idea de lo que era pescar. Ni idea, porque no era pescador, era carpintero. En cuanto hombre, ¿qué iba a saber Jesús? Ellos había estado la noche entera. ¿Pero qué dijo Pedro? Que ahí empieza la fe fuerte. Ahí está la fe cuando tú dudas del Evangelio. Cuando dudes del Evangelio, la fe va por ahí. Le dijo: hemos pescado toda la noche, pero bajo tu palabra echaré la red. Y pescaron, y cuando pescaron, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor. Se dio cuenta de que estaba delante de Dios, del Hijo de Dios. Apártate de mí, que soy un pecador. Tenía miedo de morir ante la santidad de Dios, que era el concepto del Antiguo Testamento. ¿Hay algo maravilloso que la palabra de Dios? Cómo se va abriendo, nos va abriendo esperanza. Nos va diciendo por aquí el Señor nos irá transformando. A donde nosotros nos llegamos nos irá llevando la palabra de Dios. ¿Hay algo mayor que esto? No, hombre, no. No vayáis por atajos, que no vais a ninguna parte. Por haber hablado con él. Y el mismo Moisés, tiene un texto que encontramos en el libro de los Números, hubo una especie de rebelión, estas envidias y rencillas que hay en todos los grupos. Pues las envidias y rencillas que hay en los grupos, en nuestros movimientos y comunidades, os doy una mala noticia. No somos tan inteligentes de haberlas inventado nosotros. Ya aparecían en el pueblo de Israel. Ya decía que si Moisés, que si Aarón. Ya Dios se cansó y dijo: escuchad mis palabras. Dijo a Aarón y a María. Habían hablado mal de Moisés. Les dijo: si hay entre vosotros un profeta, me revelo a él en visión y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. Que Dios puede hablar en visiones, sí, hombre, sí. Y en apariciones, sí, claro, por supuesto, puede. En sueños.
Hasta ahí podría ser. Pero eso es peccata minuta. Esto no es nada comparado con mi siervo Moisés. No le hablo ni en visiones, ni en sueños, ni nada parecido. Hablo con él cara a cara. ¿Y por qué hablo con él cara a cara? Porque no hay un velo entre mi palabra y su corazón. No hay un velo, no hay un muro, no hay una interposición entre mi palabra y su corazón. Contempla mi imagen. Mira tú ya en el Antiguo Testamento, como allí el proyecto de Dios sobre el hombre nuevo, el proyecto de Dios sobre el hombre creado en Jesucristo, como dice San Pablo. Hay un proyecto bellísimo y Moisés aparece como la imagen de este proyecto nuevo, alguien que contempla la imagen de Yahvé y por contemplar la imagen que brilla en su palabra, porque la palabra es la luz de Dios, esa imagen se va diseñando en ti, se va imprimiendo en ti. En los dos textos dice exactamente lo mismo, por haber hablado con él. Cuando baja del Sinaí y aquí cuando le tiene que defender contra las malas lenguas, contra la murmuración, es mi amigo, es mi amado, es de toda confianza en mi casa. Mira que Dios diga esto de un hombre, de Moisés. Si eso lo dice el Antiguo Testamento, ¿qué dirá de un discípulo de Jesús ahora? Lo mismo multiplicado por 1000, porque es así, porque la plenitud de todo el amor y revelación de Dios está a partir de Jesucristo. Esta es la buena noticia que tenemos que coger hoy y no desprendernos de ella. Habla abiertamente con él, no en enigmas como puede ser una visión, no en enigmas como puede ser un sueño, no en enigmas como puede ser una aparición que hay que empezar a interpretar por aquí y por allá. Y hay que esperar que la prueben y no la prueben, que no sé, que no tengo nada en contra, pero es que nosotros tenemos algo más mejor. Por hablar conmigo, contempla mi imagen. Y es un contemplar en que la imagen va pasando a ti. ¿Sabes quién dice eso? No lo sabéis. ¿Seguro? Paloma, me estáis engañando. ¿No lo sabéis? Dios mío, qué horror. Qué fracaso. Qué fracaso como pastor, como predicador. San Juan dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. La confianza, Juan habla una carta a gente que sigue pecando, pero ya ve la victoria de Dios. Por eso no tengáis miedo. No estéis continuamente examinándoos diciendo no llego, no llegaré nunca. No. Juan habla de una comunidad que está en camino todavía, que tendrá todavía sus cositas. Dice, lo somos. ¿Por qué? Porque Juan ya ve la victoria de Jesucristo sobre estos hombres y mujeres que forman parte de estas primeras comunidades. Que a trancas y barrancas están ahí. Que a trancas y barrancas van a la catequesis, van a las celebraciones, van a todo lo que es el engranaje espiritual de esa comunidad o de esas comunidades. Pues dice, lo somos. Continúa. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Seremos semejantes a él. Seremos a su imagen. Tendremos la luz de su rostro, porque le veremos tal cual es. Porque le veremos tal cual es. Y a propósito de le veremos tal cual es, por una parte, y lo de Moisés, que dice que ve mi imagen porque hablo con él cara a cara, os voy a leer eso que tenéis que saltar de alegría con lo que vais a escuchar ahora. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, las tuyas y las mías,
a los sabios e inteligentes, que no les importa si imagen o no imagen, que va, hay cosa más importante, muy bien. Y se las ha revelado a los pequeños, a los que ponen tus cosas por encima de las suyas. No a los pequeños porque llegan 3 años, porque a alguno de ellos le pegaré un par de tortas cuando da la lata. No hablamos de eso, no. Hablamos de los que ponen las cosas de Dios por encima de las suyas. Estos siempre serán los pequeños. Que sí, Lucir, ¿cuántos hijos tienes tú? Que he dicho verdad, te dan ganas de vez en cuando, en fin, de arrearles. No les arres, que después me pegan a mí, ¿vale? Después me echan la culpa a mí. Me coge tu hija mayor, ¿no? Me pega un bofetón, me deja mirando para Segovia el resto de mi vida. Así que tranquilo, no digas nada. Sí, padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ahora escuchad. ¿Tenéis presente a Moisés? Es mi amigo, es mi siervo, yo le amo, ve mi cara, ve mi rostro, ve mi imagen, habla conmigo, yo hablo con él. ¿Habéis oído todo eso? Pues dice Jesús después. Esto va para vosotros, para mí. Va para todos nosotros. Volviéndose a los discípulos, va por todos nosotros. Les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que veis. Porque yo os digo que muchos profetas y reyes, incluido Moisés, quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ya es que con respecto a la fe, el verbo ver y oír van juntos, ¿no? Pues aparece tanta, hemos visto y oído, hemos visto y va junto, en orden de la fe. Es decir, que desde que la palabra se hizo carne, desde que Jesús, Dios, se encarnó en Jesús de Nazaret y nos dio su santo evangelio y murió por él, tenemos la capacidad de ver y entender y entrar en el misterio de Dios, en el rostro de Dios, más que Moisés, más que David, más que Jeremías, por citar a uno de estos personajes que nos son bastante próximos a la predicación que Dios nos regala, ¿no? Tantas veces, ¿no? Hicimos unos ejercicios sobre Jeremías, ¿no? ¿Os acordáis, no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Mirad, tenemos que fijar los ojos en el Evangelio, porque del Evangelio irradia la luz de Dios. Del Evangelio irradia la gloria de Dios. Cuando dice el autor de la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesús, el que da inicio y consuma nuestra fe, ¿de qué está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Pues del Evangelio que fluía entre las primeras comunidades cristianas. Eran predicaciones sobre el Evangelio. Y vean cómo el Evangelio estaban ahí, se cumplía todo lo que Dios había dicho por medio de los salmos, de Jeremías, de David, de Moisés, de Isaías, de Daniel. Entonces ahí era fijar los ojos ahí, no para aprender, que también para recibir la luz del Evangelio, porque irradia la luz de Dios. Y ahí es donde realmente se va grabando en ti en la imagen de Dios. Es así como se graba en nosotros la imagen de Dios. Y vendrá San Pablo y te lo da con una fuerza enorme cuando dice que se ha manifestado la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad, vida eterna, por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Eso es en la primera, segunda de Timoteo, y en la primera hablará del Evangelio de la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver un par de textos que nos ayudan a ver cómo esta imagen se va grabando en nosotros. La buena noticia ya la tenemos clara, ¿no? Hace falta creer en ella. Pero si estamos aquí sábado tras sábado es porque creemos en ella, porque sabemos que se va cumpliendo. Muy bien. Así que miedos fuera, que no tengamos ningún miedo. No.
Dios está haciendo una obra maravillosa. Sí. También los que vienen desde hace poco, como Alberto, ¿no? Que es la segunda o tercera vez. Sí, bueno, Mercedes, no tengáis miedo. Dios te coge cuando te tiene que coger. Que Dios tiene unas matemáticas que no son las nuestras. En eso no os preocupéis. Hoy hay que creer lo que queremos hoy. El resto en manos de Dios. Pues bueno, dice el apóstol San Pablo, habla de esto, también hablando poniendo como ejemplo a Moisés, ¿no? Pues dice lo siguiente, ¿no? Dice, si el ministerio de la muerte, como es un texto un poco largo, entonces está comentando lo que aconteció, lo que vieron los israelitas cuando bajó del monte Sinaí, que ya lo hemos leído en el libro del Éxodo, que el rostro de Moisés estaba brillante porque había hablado con Yahvé y tenía las palabras sobre el pecho, pero la palabra guardada en el corazón ya está ahí anunciada. Así bajaba con las tablas de la ley, ¿no? Muy bien. Entonces dice que si el ministerio de la muerte, en el sentido del Antiguo Testamento, ¿no?, grabado con letras sobre tablas de piedra, las que llevaba Moisés, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu, el ministerio que Dios ha confiado a la Iglesia. Id y anunciad el Evangelio a todos los hombres. Y del Evangelio nacen 7 fuentes, que son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía. Pero no me pongáis las fuentes antes del Evangelio, porque eso no da de nada, es un hacer por hacer. Hay que entrar de lleno en el Evangelio, que ahí nacen estas fuentes de santificación de los hombres. Y continúa San Pablo, es un texto muy largo, ya repito, vamos a ir a no perdernos en el texto, ¿no? Y continúa San Pablo y dice, mas todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y nos vamos transformando en esta misma imagen, la del Señor. Cada vez más gloriosos. Pero si está aquí, ¿qué vais a buscar fuera lo que tenéis aquí? Vais a ver los pensamientos íntimos de Santa Brígida Napoleónica. ¿Quién fue esa monja? Yo no sé por qué me la acabo de inventar ahora, pero ¿qué? Si lo tenemos todo aquí. Si lo tenemos todo aquí. Si lo tenemos todo aquí, señores y señoras. ¿Tanto tiempo tenéis para perder por ahí? Lo voy a leer, jolines. Mas todos nosotros, dice San Pablo a esta comunidad de Corinto, que repito, muchos de ellos de la primera comunidad eran trabajadores del puerto, menudo lenguaje tendrían, Dios mío, y eso que no había fútbol entonces, menudo lenguaje tenían entonces los estibadores del puerto. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto, no como Moisés, que se tuvo que poner el velo, señal, el signo del Antiguo Testamento que seguía dividiendo al hombre con Dios. Si todo estaba ya profetizado, Señor, estaba todo escrito, hay que ir a sacar el agua en abundancia, hay que ir a sacar agua de la fuente que está todo ahí. Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, la gloria de Dios, la reflejamos. Un discípulo respeta la gloria, refleja la gloria de Dios, y por eso dice Jesús de ellos, sois la luz del mundo porque reflejáis mi gloria. Nos vamos transformando en esa misma imagen, la de Jesús, la del Señor, la de Dios. Nos vamos transformando paso a paso, palabra a palabra, etapa a etapa, victoria a victoria, con 18 caídas en esa victoria. ¿Y qué más da si al final has vencido? ¿Y qué más da si al final has vencido? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Deja ya de darte golpes de pecho. ¿Qué más da si al final has vencido sobre ese punto? Y una victoria sobre una palabra del Evangelio es una victoria permanente, pues ya tienes el memorial grabado en tu corazón de que Dios te fue fiel en esa victoria. Como dice el salmista, yo soy tu victoria. Ahí está, ahí. En eso que tú no podías, pudo el Señor por ti. Cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Así es como actúa el Señor. No tengamos miedo.
No tengamos miedo. Así es como actúa el Señor. No tengamos miedo. Vamos por buen camino. Que tardamos. ¿Y qué más da? Si vamos a llegar igual. ¿Qué nos importa ir más rápido por otro sitio que no te lleva a ninguna parte porque te desvía de la verdad? ¿Qué va? ¿Qué importa ir ahí a una velocidad supersónica? De entusiasmo en entusiasmo. Y al final ni imagen ni chorras. Cayendo y levantando, pero venciendo. Esta es la victoria del discípulo, nuestra fe. Esta es la fe que salva al mundo, dice San Juan en la primera carta, ¿no? Por ahí vamos, hombre, por ahí vamos yendo. Cada vez más gloriosos. Y termina ese capítulo 3 y empieza el capítulo 4, pero es el mismo tema. Es el mismo tema, no sé ni cómo o por qué hicieron la división. Por eso Pablo empieza diciendo, por eso dice San Pablo, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. El ministerio de predicadores del Evangelio, misericordiosamente. ¿Sabéis por qué lo digo públicamente? Porque en esta comunidad, cada uno a su estilo tiene este ministerio de evangelizar. Nadie impone nada a nadie, van saliendo. Unos tardan más, otros tardan menos. Nuestra web de evangelización ya llega a todo el mundo. Hispano. El otro día me decían 2 amigas de México que estuvieron aquí en la parroquia de religiosas, de estudiantes, ¿no? Junioras que llaman. Se van a reír porque estas oyen las catequesis después, las oye, pero yo se las mando, ¿sí? Y yo, ¿qué tal? ¿Que difundís tal? Y me dice, sí, me escribieron. Son mexicanos, son 2, las llamo las Lupitas. Una se llama Lupa y otra Esther. Yo la llamo las Lupitas para ganar tiempo. De que la mandan a las fraternidades carmelitanas de México. Todo esto que está llegando a toda parte. Esto era impensable hace 2 años. Está llegando el Evangelio del Señor. Y no hay ningún orgullo nuestro porque ni nos conocen ni nos conocerán nunca toda esta gente que nos oye. No hay posibilidad de que nos aplaudan ni que nos alaben. Gracias a Dios no hay esa posibilidad de que nos lleven en andas. No hay ninguna posibilidad de eso, porque ni nos conocen ni nos conocerán. Pero cada vez va más lejos esta predicación que Dios nos está regalando, ¿no? Pero bueno, por eso, misericordiosamente investidos de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios para quedar bien. Se falsea la palabra de Dios para quedar bien. Padre, ¿cómo es esto de perdonar siempre de Dios? No hagas caso, tú lo que puedas, para no meterte en un berenjenal lo que puedas, para no perder esa amistad. No, el Evangelio es como es, déjate tonterías. ¿Qué te cuesta? Señal de que lo quieres hacer por tus morros. Ponte de rodillas y te costará menos. Pide al Señor que te ilumine, que te fortalezca, que te levante, que te dé la alegría de ser discípulo. Hombre, la alegría de ser discípulo uno puede con todo. Esa alegría viene de Dios, no vendrá nunca de ti. Esa alegría viene siempre de Dios. No procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo. No hagáis mucha caso a esto, no hagáis caso a lo otro. Esto es sabiduría humana. Entonces, ¿ya para qué? Ya, pues olvídate, hombre. No pierdas el tiempo. El Dios de este mundo pone un velo entre tú y el Evangelio. De ti depende romper ese velo o no. Depende de que te fíes de Dios o no te fíes. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó Satanás, el Dios de este mundo, que es Satanás, para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio.
que vean brillar el resplandor del Evangelio. El Evangelio del rostro de Dios. El Evangelio de la luz del rostro de Dios. Lo tenemos a nuestra disposición. A nuestra disposición lo tenemos. ¿Sabes cuánto costó ese Evangelio, Guillermo? ¿Sabes cuánto costó ese Evangelio? Es un incunable de infinito valor. La sangre del que yo tengo aquí detrás, la sangre del crucificado. Mirad si hay que amar el Evangelio. ¿Qué valor le da Dios para dejar morir a su Hijo para que tengamos el Evangelio de la vida eterna? ¿Qué valor le da Dios? Para que te lo vayan falseando por ahí o te lo falsees tú con tus miedos. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengamos miedo, ni vosotros, ni yo, ni vosotros. Para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios. Impedir que vean brillar la imagen de Dios. ¿De quién es esta imagen? Del César. Muy bien, hay que pagar al César como ciudadanos, hay que pagar impuestos. Pero al César, lo que es el César, el corazón, donde yo quiero grabar tu imagen, a Dios. A Dios lo que es de Dios, tu corazón, tu alma, tu interior. Y continúa Pablo, que era más chulo que un 8. Se parece a alguien que yo me sé. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Mira Pablo, con todas las chulillas que ha tenido siempre, cuando habla del Evangelio, soy vuestro siervo gracias a Jesucristo. Os predico como siervo, vuestro. Todas las grandezas de Pablo, como un soufflé, se bajan, cuando habla del Evangelio. Jesús lo ha puesto como siervo de aquellos que escuchan la palabra, porque está a su servicio partiéndoles la palabra, como siervo. Sabiendo lo que tiene que decir, pero como siervo. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, que fue la primera palabra de la creación. En el principio era caos, oscuridad y tinieblas, y dijo Dios, hagamos la luz. Pablo pone así, la primera palabra de la creación. El mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo, en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. Todo esto, dice Pablo, del Evangelio. Todo esto, dice Pablo, del Evangelio. Entramos en el Evangelio para encontrarnos con Jesucristo, al que los santos padres de la Iglesia primitiva llamaron ya el rostro radiante de la gloria del Padre. Todo esto, casi como por osmosis, podemos hablar así, va entrando dentro de ti y va transformándonos a imagen de Dios. ¿De quién es esta imagen? Ahí está el Evangelio, esta es mi imagen, pasa al gozo de tu Señor. Este va a ser nuestro juicio, va a ser muy simple nuestro juicio. No va a haber un recuento de culpas, no. Porque si hay un recuento de culpa, ya solamente con nosotros pasan 200 años por cada uno. Entonces mejor corramos un tupido velo. Es muy rápido el juicio. Si ve el resplandor de su Hijo dentro de nosotros, es porque estamos hechos a su imagen. Así de simple. Pasa al gozo de tu Señor. Qué miedos de juicio, qué no. Quitaros del miedo del juicio final. Quitaros. Que el que lleva el Evangelio dentro lleva la imagen de Dios, ya la lleva, la imagen del Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, ¿no? Que está en el rostro de Cristo, ¿no? Y podemos terminar en este contexto de imagen con este texto también de la transfiguración, pero que viene muy bien, porque ese ser transfigurado es la imagen perfecta de Jesucristo. Este Jesús que apareció transfigurado en el Tabor, como vimos en la catequesis del sábado pasado, ¿no? Como San Pablo dice a los
como San Pablo dice a los cristianos de Filipenses, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo, vivimos en el mundo, tenemos los pies en el mundo, trabajamos para ganar nuestro pan igual que todo el mundo, nos enfermamos igual que todo el mundo, nos llevamos disgustos igual que todo el mundo, pensamos de pavo la iglesia lo que piensa todo el mundo, por ejemplo. Pero somos ciudadanos del cielo. Nuestra imagen queremos que nos la haga nuestro mismo Dios. Llevamos la imagen de Dios. Y por eso somos ciudadanos del cielo. Y por eso, ahí donde todo el mundo se hunde ante la política, nosotros nos reímos. Hoy me río de Pablo Iglesias, me puedo reír de cualquiera. No es que la política no sea necesaria, no, nunca diré eso. Pero somos infinitamente mayores de cualquier partido y sistema político. Infinitamente mayores. Nunca todos los políticos del mundo impedirán que Dios forme a un discípulo suyo. Con eso tenemos bastante, ¿verdad que sí? Así que ya perdamos miedo. Quitemos el miedo. Nunca, ningún sistema totalitario, los peores que han acontecido en la historia, en el siglo XX, acordaos, podrán impedir ni han impedido que un hombre que quiera ser discípulo del Señor no haya podido serlo, porque el Evangelio está siempre ahí, a nuestro servicio, a nuestro servicio. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús a los discípulos. Y cuando este servicio tuvo que pasar por la muerte, murió para darnos el servicio del Evangelio. Y por eso Pablo dirá exactamente lo mismo. Siervos vuestros por Jesús en orden a predicaros el Evangelio. Esto no podrá matar nadie, ningún sistema político, ningún ejército, nada podrá detener la belleza infinita que es el Evangelio y la imagen de Jesús que hay en el Evangelio, detrás de la cual estamos yendo. Y sin equivocarme mucho, y no me tiréis de la lengua, porque no me podéis tirar de la lengua ciertas cosas, y en esta no me tiréis. Yo sé que aquí hay mucha imagen de Jesús, punto, no digo más. Al menos de aquí para allá, pero la hay. Bueno, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesús, el cual transfigurará este miserable en cuanto corruptible, este corruptible que se corrompe, cuerpo nuestro, en un cuerpo glorioso como el suyo, a imagen suya, el que se transfiguró en el Tabor, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas, incluida la corrupción del cuerpo, lo va a transformar en un cuerpo transfigurado.